Saludos, gracias por estar nuevamente en contacto con este ciclo de conferencias de la Red de Apoyo para la Crianza y el Aprendizaje. Mi nombre es Miriam Aurora Ríos Salier y el día de hoy en IPSICA tenemos precisamente el honor de contar con la presencia de la maestra Naivit, quien es la encargada de dar nuestra conferencia del día de hoy. Les comparto que, bueno, en el transcurso de este año hemos tenido diferentes conferencias durante este ciclo que son de interés para el público en general y pueden también compartirnos sus intereses, sus dudas, sus opiniones y sus sugerencias también a través de nuestras redes sociales, las cuales los pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y bueno, también ir directamente a nuestro correo electrónico donde estaremos precisamente recibiendo todas esas sugerencias y comentarios. Y bueno, dentro de los objetivos que tiene este ciclo de conferencias es precisamente poder acercar información valiosa hacia las personas que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales, con lo que anteriormente ya les había yo comentado. Y bueno, muy buenas tardes, Naivit, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Miriam? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación a participar en estas conferencias que son precisamente orientadas a todo este proceso de poder compartir información con las personas y poder también tener estos acercamientos, ¿no?, de información que nos puedan conducir también a pues tener que las personas se informen, ¿no? Y que las personas también puedan de algún momento elegir, ¿no? Cuál sería como aquella decisión adecuada en relación a sobre todo lo del lenguaje, que es algo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, les comento que la maestra Naivit Indira Santiago Domínguez es licenciada en Psicología por la Universidad del Golfo de México, maestrante en Terapia Familiar por el Centro de Terapia Familiar y de Pareja. También ha realizado 3 diplomados relacionados con neurodesarrollo, educación integral en alumnos y alumnas sordas, detección, identificación y evaluación de los trastornos de la audición, del habla y el lenguaje, y también, bueno, un diplomado especializado en terapia del habla y el lenguaje. Como pueden escuchar, bueno, dentro del tema que va a hablar es precisamente una de las áreas donde más se encuentra fortalecida. También es representante de la Fundación CICA México, Escucha AC en el estado de Oaxaca, donde realiza la detección de alteraciones en la audición y la adaptación de ayudas auditivas. Ha colaborado con diferentes centros de atención, también orientados a esta atención de personas con discapacidad, como el CAE, impartiendo pláticas y talleres para alumnos y alumnas con discapacidad auditiva. Actualmente se encuentra en la práctica privada y también ofrece talleres y atiende situaciones pedagógicas para niños, niñas, para también personas adultas relacionadas con el neurodesarrollo, con el propósito de brindar una atención integral a quienes viven con discapacidad y requieren un acompañamiento también psicológico a sus familias. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de cómo ir tratando, ¿no?, este tema del lenguaje desde casa, hacer algunas detecciones tempranas, ¿no? Y, bueno, sobre todo darle esa importancia, sobre todo en esta situación que nos encontramos aún en contingencia, esas puntualizaciones que nos van a compartir, pues van a ser de suma importancia. Adelante, Naivit, y bienvenida. Muchas gracias. Agradezco mucho el espacio y como bien comentas, es bien importante poder hacer este tipo de cosas para poder llegar a las familias, sobre todo en el área del lenguaje, que es en el área en el que yo me he desarrollado un poquito más. Poder acercar esta información a los papás es muy importante y más todavía en este tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, si me permites, voy a compartir mi pantalla. Ok, creo que ya se ve, ¿verdad? Por favor, confírmate. Sí, ya nos vemos perfectamente bien. Ok, Adelante. gracias. Bueno, el lenguaje, como bien dice aquí, se desarrolla como un resultado de la interacción natural entre los padres y el niño o niña. Es decir, el lenguaje no es algo que aprendemos, el lenguaje no es algo que los papás estamos enseñando de una manera consciente, por así decirlo, o de una manera estructurada a nuestros pequeñitos. El lenguaje, como bien dice, es el resultado de una interacción natural. Si tú quieres que un niño aprenda a hablar, pues háblale, ¿no? Y lo estamos haciendo constantemente desde que los pequeñitos están
en edades muy tempranas, ¿no? Antes de los 18 meses, les empezamos a cantar, les empezamos a hablar, les empezamos a leer cuentos, y esta es una forma de poder interactuar con ellos, y de alguna manera estamos desarrollando en ellos y estimulando y preparando sobre todo el terreno para que ellos puedan desarrollar un lenguaje, y se puede decir, adecuado. La estimulación del lenguaje no es una receta de cocina. Los niños lo van adquiriendo de manera diferente porque cada uno de ellos tiene características diferentes. Hay principios generales, por ejemplo, no pretendamos enseñar todas las palabras que existen en la lengua. Sería muy complicado y la verdad muy cansado para ellos y sobre todo para nosotros, que intentemos enseñarle a nuestros pequeñitos todo el vocabulario que nosotros manejamos como adultos. Es totalmente inalcanzable, por así decirlo, ¿no? Que pueden aprender muchísimo, sí, ellos tienen la capacidad de aprender 100 palabras si tú quieres, pero realmente no ese es el objetivo, porque lo que estamos haciendo sería enseñar o estimular el lenguaje de una manera mecánica. Lo importante aquí es que nosotros podamos, se puede decir que activar en el niño un dispositivo de lenguaje, que ellos comprendan lo que están diciendo, que ellos tengan 5 palabras, pero sepan qué es realmente esa palabra. Estamos hablando de significado y significante, ¿no? La palabra como tal, el significante, y lo que esa palabra implica, todo lo que es el significado. Por ejemplo, tenemos una manzana y el niño está viendo la manzana, pero tiene que saber qué es esa manzana. Es una fruta que tiene diversos colores, ¿no? Que hay de diversos colores, que se da en un árbol. Todas estas características para que el niño conozca realmente y empiece a generarse un concepto de la palabra manzana. Entonces, lo realmente importante aquí no es enseñarlos a hablar como periquitos, ¿no? Sino que ellos entiendan lo que están diciendo, que ellos comprendan lo que están diciendo. Otro principio general es darle a nuestro pequeño o pequeña muchas y variadas posibilidades para conseguir la formación de conceptos. ¿Qué es esto? Precisamente lo que les estoy diciendo, que sepan el concepto que ellos están desarrollando, que sepan de lo que les estamos hablando, y esto no se tiene que dar de una manera mecánica, sino que tenemos que generar en nuestra casa, en este momento sería en nuestra casa, pues ambientes que nos permitan a nosotros poder enseñarle a nuestros pequeñitos estos conceptos. Tenemos que usar todas las vías sensoriales que facilitan el aprendizaje y la formación de conceptos. Nuestros pequeñitos a determinada edad se pueden considerar como personas actuantes, es decir, que ellos necesitan tocar, necesitan oler, subir, bajar, probar, todo esto para que ellos puedan de alguna manera introyectar el concepto. Es decir, tengo la manzana, pero esta manzana es, a ver, ve la manzana. Ve la manzana es de color roja, ve la manzana es de color verde, ve la manzana es de color amarilla. Ahora prueba la manzana. Siente la textura de la manzana, es dura cuando la muerdes, siente el sabor, tócala y escucha su nombre. Y tú estás escuchando la palabra manzana y lo empiezas a asociar con toda esta parte que ya experimentaste, el tocarla, el probarla, el verla, el sentirla, y eso al pequeñito le permite generar un concepto, introyectar un concepto y después usarlo a su beneficio. Siempre debemos utilizar el nombre correcto y uno solo para cada concepto que queremos enseñar y evitar los diminutivos. Es decir, si tú le quieres enseñar a tu pequeñito la palabra cerdo o el animal cerdo, va a ser cerdo todo el tiempo que se lo queramos enseñar hasta que él lo haya introyectado, hasta que él haya entendido lo que es un cerdo. No va a ser cerdo hoy, y mañana va a ser cuche, y pasado mañana va a ser cochino, y después va a ser cuino, y después no. Es un solo concepto, un solo nombre para cada concepto. Y esto también se aplica con su nombre. Si mi pequeñito se llama, no sé, Eduardo,
podemos ponerle Lalo, ¿no? De cariño y Lalo y eso, pero no llamarle un día Lalo, otro día Negro, otro día Chaparro, otro día, porque esto genera confusión en ellos y entonces no podemos generar o no podemos llegar a esta parte de la integración de conceptos. Ajá. Después ya le enseñaremos que el cerdo también se puede llamar cuche, también se puede llamar cochino, también se puede llamar puerco, pero en este momento con nuestros pequeñitos, imagínense lo complicado, lo confuso que es para ellos de ver un cerdo y un día es un cerdo y otro día es cuino y otro día es cochino. Y esto realmente no les favorece para nada. Siempre debemos utilizar el nombre correcto para cada cosa. En este caso estoy hablando de los animales, pero se aplica para todos los conceptos, para todos. Lo primero que empiezan a aprender nuestros pequeñitos en esta parte del proceso evolutivo del lenguaje son los sustantivos. Y estamos hablando de los sustantivos de su realidad próxima. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de las personas, las cosas, los sustantivos que están dentro de su entorno. Ajá. No de gratis, es que ellos la primera palabra que dicen es papá, mamá, leche, pan, ¿no? Entonces, lo primero que trabajamos o lo primero que aprenden los pequeñitos son los sustantivos. A esto se debe que estas sean sus primeras palabras, ¿no? El programa o el trabajo que vamos a realizar con nuestros pequeñitos en casa tiene que ser basándonos en su realidad próxima, en las cosas con las que él convive, los lugares que le gustan, las personas que están en constante interacción con él, perdón, y nosotros tomar de ahí el vocabulario que vamos a trabajar con ellos. Siempre tienen que ser sustantivos de su realidad próxima, sin olvidar que tenemos que generar, tenemos que provocar los ambientes para que nuestros pequeñitos empiecen a evocar estas palabras. Esto es básico. Un niño o niña aprende a hablar hablándole, siempre, todo el tiempo. E incluso las primeras etapas, por así decirlo, aprenden por imitación, ¿no? Y el niño va a decir, y regularmente son dos primeras palabras las que dicen mamá, leche. Y entonces el adulto imita al niño, pero extendiéndole el vocabulario. Mamá, ¿me das leche? Y entonces el niño va a tratar de imitar a la mamá y de esta manera así vamos diciendo, pero siempre va a ser hablándole al pequeñito, hablándole, cantándole y todo esto así, de esa manera ellos aprenden a hablar. No de manera estructurada, no vamos a hacer un programa a menos de que sea un niño con una alteración. Es bien importante que yo les pueda comentar y que todo esto y las actividades que ahorita les voy a mostrar son para niños con desarrollo del lenguaje regular. Ajá. No podemos utilizarlo para estimular a un niño con alguna alteración ya diagnosticado. Por eso ahorita vamos a ver las señales de alarma, pero si ya tienen un pequeñito diagnosticado con alguna alteración cognitiva, con alguna alteración auditiva, estos niños requieren un programa personalizado dependiendo del origen de esa alteración en el lenguaje. Entonces aquí estamos hablando con niños de desarrollo regular. ¿Se puede utilizar con pequeñitos con alteraciones? Sí, pero a manera solamente de estimular, a manera solamente de favorecer su proceso, no a manera de terapia. No somos terapeutas, somos papás y sabemos mucho de nuestros hijos, sí, pero no somos terapeutas y a veces el error que cometemos es que queremos jugar ese papel y no tenemos los elementos ni las herramientas necesarias para poder hacerlo, sobre todo en pequeñitos con alteraciones en el lenguaje. Con pequeñitos, con lenguaje con un desarrollo del lenguaje regular, podemos hacer mil cosas e incluso a veces no somos conscientes y las estamos haciendo, ¿no? En toda esta convivencia que tenemos con el pequeñito en casa, estamos favoreciendo su lenguaje y a veces nosotros no somos conscientes de ello.
Las alteraciones del lenguaje deben de tener una atención especial, una alteración en el lenguaje, o viene de esta parte que es la parte del aparato fonoarticulador, que tiene que ver lengua, paladar, velo de paladar y demás, o viene de esta parte que es la parte auditiva, o viene de la parte cognitiva, de la parte a nivel corteza, ¿no? Entonces, para que tú puedas tratar un pequeñito con una alteración en el lenguaje, tienes que saber exactamente de dónde viene esa alteración, ¿no? Entonces, es bien importante que yo les comentara esto, porque no quiero que piensen que esto es terapia del lenguaje, porque no es terapia del lenguaje, es estimulación del lenguaje para niños con desarrollo regular. Entonces, les comentaba esto, que un niño o niña aprende a hablar hablándole. No es necesario, cuando nosotros le hablamos, no es necesario modificar o deformar el volumen de la voz, ¿no? En algunas ocasiones vamos a modificar la entonación, porque o le estamos preguntando o estamos sorprendidos, pero siempre de una manera natural. Hay algunas ocasiones en que ciertos terapeutas les piden a los papás que enfaticen mucho en los fonemas para hablarle a los niños como parte de un proceso de terapia del lenguaje. Entonces, el hola, o sea, que enfaticen al fonema, todo lo que da. No es necesario. La intención es que nuestro pequeñito se comunique de la manera más natural posible. Y les comento solamente en la entonación, en algunas ocasiones, dependiendo de lo que nosotros queramos comunicar, pero nada más, ¿no? Debemos reforzar con alguna actividad lúdica de acorde a la edad el vocabulario aprendido. Si nosotros en una ocasión estamos viendo a lo mejor frutas con nuestro pequeñito, bueno, pues el fin de semana voy a jugar con él una lotería de frutas, ¿no? O alguna otra actividad, o jugamos al supermercado, o no sé, pero siempre de manera lúdica, de acuerdo a la edad del pequeño. Recordemos siempre que lo importante es la comprensión, no la memorización. Y era como lo que yo les decía anteriormente, lo importante es que mi hijo sepa de lo que está hablando, sepa lo que está viendo, que lo experimente, no que lo memorice, porque tienes, no sé, se me ocurre una serie de artículos de limpieza, y tú le dices a tu hijo, a ver, mi amor, por favor, me pasas la escoba. Entonces va y te trae el mechudo. Pero él ya se sabe de memoria todo, o sea, ya sabe escoba, mechudo, recogedor, cubete, ya sabe todo. Pero no sabe, no logra identificarlos, no sabe para qué es, ¿no? Entonces hay algunos, venden como unos sets de limpieza para pequeñitos que trae así la escoba chiquita, la cubeta, el mechudo y todo esto. Y podemos comprar eso y podemos jugar con el niño y mira, vamos a limpiar tu cuarto y mira, este es el mechudo y vamos a trapear y con la escoba vamos a barrer. Para que cuando tú a lo mejor, cuando puedes valorar que el niño ya sabe, ya introyectó, ya forma el concepto, cuando tú se lo pides y va por él, cuando tú se lo muestras en una lámina y sabe identificar lo que es y para qué es, cuando él entiende, en esta parte, cuando tú se lo pides, el niño comprende y va y lo toma y te lo trae, también estamos viendo o podemos valorar la facilidad de los niños o la habilidad de los niños para la comprensión de instrucciones, que eso también nos da una pauta para sospechar o no de algún daño neuronal. ¿No? Entonces, si tú le pides a tu hijo, ve por favor, pásame la escoba, y él va y te pasa el mechudo, ¿no? O ni siquiera va por él, o no lo hace, entonces tenemos que estar muy atentos en esa parte. ¿Cómo vamos a empezar? En casa vamos a empezar por campos semánticos. Un campo semántico es un grupo de palabras, eligiendo un campo semántico a la vez, por semana o por mes, según como veamos el avance que el pequeño o pequeñita va mostrando. Puede ser, hoy trabajamos frutas, mañana familia, pasado artículos de limpieza, artículos personales, partes del cuerpo, de infinidad de campos semánticos que nosotros podemos trabajar con ellos. Al elegir un campo semántico, tenemos que elegir preferentemente los de 2 sílabas, las palabras de 2 sílabas. Si vamos a trabajar frutas, vamos a empezar a trabajar frutas que sean frutas de 2 sílabas. Uva, pera,
piña, melón, aunque si hay alguna fruta que no sea de 2 sílabas y que sea la favorita del pequeñito, también podemos ponerla, porque ya está de alguna manera familiarizada con ella. No sé, la carambola, por ejemplo, si le gusta y todo, la agregamos, ¿no? Siempre tenemos que hacer nuestros campos semánticos basándonos en el entorno próximo al pequeñito, en lo que está más cerca de él, en lo que convive, con lo que convive más. Para los niños de 2 a 3 años vamos a trabajar dos o tres palabras a la vez, ¿no? Hoy vamos a enseñar piña, pera y uva, y la siguiente semana vamos a empezar con otras palabras, ¿no? Pero 2 o 3 palabras a la vez, cuando estas ya se hayan introyectado, cuando estas ya se hayan vuelto parte de su vocabulario, entonces seguimos con las demás. De 3 a 5 años usamos de 3 y hasta 6 palabras a la vez. Podemos trabajar con estos pequeñitos, siempre de la misma manera, siempre empezando por sílabas, por palabras de 2 sílabas, siempre tomando en cuenta y invitando al niño a que ocupe todos sus sentidos. Siempre si vas a trabajar la uva, entonces que coma la uva, que sienta la uva, que la pruebe, que la vea, que escuche su nombre, y de esta manera vamos a ir favoreciendo la formación de conceptos. Bueno, aquí hay algunas sugerencias para trabajar algún campo semántico. Aquí hablo del álbum familiar. Y bueno, las actividades que aquí podemos hacer son abatelenguas de las fotos de los familiares. Los familiares pueden ser las personas, son de hecho las personas más cercanas a su entorno, los abuelitos, los tíos, los primos, con los que el pequeñito más conviva. Entonces podemos hacer unas abatelenguas en las fotos de los familiares, irle preguntando, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Jugar a la casita con muñecos también es una actividad muy padre, porque aparte aquí también ya les das pauta a ellos para que trabajen otro campo semántico, ¿no? Que en este caso serían los muebles de la casa, ¿no? Y ahí empiezas a hacer la casita de cartón, y hacemos la cama, hacemos el sillón, hacemos los muebles, y le das pauta para otro campo semántico, y de esta manera vamos ampliando su vocabulario. Jugar al zapatito blanco. Este juego me llamó mucho la atención, es un juego que me favorece mucho, porque al principio los niños, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que dice, ¿cómo se llama tu papá? Tu papá se llama Pedro. ¿Cómo se llama tu mamá? Tu mamá se llama María. No tiene todavía esto como la percepción de sí mismo, como poder hablar en primera persona. Y entonces cuando nosotros jugamos al zapatito blanco, siempre es zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes, papá, ¿no? Y entonces el papá, ¿cuántos años tiene papá? Zapatito blanco, zapatitos, ¿y cuántos años tiene mamá? Y luego, y vamos con él, zapatito blanco, ¿cuántos años tienes tú? Y después de este juego, ¿y tú cuántos años tienes? Y de esta manera él va a ir introyectando, que es, ya después ya no es, ¿cómo se llama tu mamá? Y tu mamá se llama Tel. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama María, ¿no? Esto no es de un día para otro, cabe mencionarlo, o sea, no es, hoy se lo enseñó, pasado mañana ya lo está diciendo, ya lo introyecta, ya lo está hablando, ya lo está usando, no. Necesitamos mucha paciencia, es para que un niño logre la formación de un concepto, pasa mucho tiempo, pero son pautas, por eso estamos hablando de estimulación en el lenguaje en casa. Dar órdenes con los miembros de la familia, lleva este libro a mamá, háblale a papá, lleva este juguete a tu hermano, y aquí es lo mismo, aquí también podemos ver la comprensión de instrucciones del pequeñito, ¿no? Lleva este libro a mamá, y le das el libro y resulta que lo lleva a la mesa, ¿no? Háblale a tu papá y le habla a otra persona. Entonces el niño no está comprendiendo, esto ya es una señal de alerta, esto ya es una señal de que algo está pasando ahí, porque mi hijo no entiende instrucciones simples, no hace lo que yo le estoy pidiendo, entonces ahí ya debemos de poner particular atención. Podemos hacer preguntas sobre los miembros de la familia, siempre a veces, ¿dónde está tu hermano? O de repente llegan visitas a la casa y el tío, ¿no? De todos los domingos, no sé, llega a la casa y le preguntamos, ¿quién es? ¿Quién llegó? Y de esta manera, para que nosotros sepamos, ya nos voy a dar las pautas de que él ya está identificando
y ya está introyectando a su familia. Las onomatopeyas. Las onomatopeyas son los sonidos de todo, ¿no? No solamente de los animales, sino de todo, de todo, de todo. El carro, la onomatopeya de los carros. Pero en este momento pues les voy a hablar de las onomatopeyas de los animales. ¿Y de qué manera podemos trabajar estas onomatopeyas? Pues podemos disfrazarnos de animales, ¿no? No tiene que ser un disfraz muy elaborado, no tiene que ser algo así muy sofisticado, ¿no? Podemos hacernos nosotros nuestro disfraz con papel, ¿no? La diadema con las orejitas del gato, no sé, colitas de papel, nos pintamos la cara como gatos y de esta manera nosotros podemos mostrarle al pequeñito los sonidos de los animales. Jugamos a darle de comer a los animales, cómo hace el animal cuando tiene hambre, ver películas o documentales de animales, que hay muchísimos, visitar un zoológico, que digo en este momento a lo mejor de manera física no podemos hacerlo, pero a partir de esta parte de la contingencia y todo esto, muchos lugares abrieron espacios virtuales para que nosotros podamos visitar zoológico, lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces esto estaría muy padre poder entrar a hacer una visita virtual con nuestros pequeñitos al zoológico y podemos jugar a escondernos haciendo los ruidos de los animales. Hay un juego también muy bonito que aprendí hace mucho tiempo, que no solamente te sirve para esta parte de las onomatopeyas, sino que también te sirve para discriminación auditiva y para localización del sonido. Si tienes así muchos niñitos, maestros, por ejemplo, que tienen ahí todos los niñitos, es formar grupo de pequeñitos o pequeñitas y vendarles los ojos, darles a cada una de ellas, a cada grupo un animal del cual van a hacer, perdón, los sonidos y les damos cierto tiempo para que ellos se vayan revolviendo, vayan haciendo los sonidos y se junten los gatos con los gatos, los perros con los perros, las vacas con las vacas, y ellos se van juntando. No pueden hablar, no pueden decir nada, solamente hacer el sonido del animal que les tocó. Se divierten muchísimo, es muy divertido porque aparte se chocan y el niño le dice miau y el otro no, wow. Y entonces así se van buscando, un juego muy, muy padre para ellos y se divierten mucho. Esto es como parte de lo que nosotros trabajamos o lo que nosotros les pedimos a los papás que trabajen en casa, que puedan trabajar en casa con los pequeñitos y no ir más allá. No ir más allá porque para una alteración del lenguaje, como bien se los comenté hace un momento, los niños necesitan ser valorados por especialistas. Ajá. Y bueno, ahora en el campo semántico de las frutas, lo que podemos hacer es ir con el pequeño al supermercado y pedirle que vaya tomando las frutas y verduras y poniéndolo en el carrito. Por favor, ponme aquí unas manzanas, ponme aquí o pásame unos plátanos, ¿no? Y en el supermercado lo podemos ir haciendo. Jugar a vender fruta en el supermercado, ese ya es el juego en casa, y que tengan su fruta, su carrito del supermercado, que hay muchos y de muchos tamaños. Preparar ensalada de frutas. Esto es muy buena actividad para ellos, porque son varias frutas y les vamos mostrando y les vamos enseñando y se la van a comer, ¿no? Entonces, ¿te gusta, no te gusta? ¿Qué te sabe? Ay, mira, eso es mango, eso es papaya, eso es esto. Y entonces ellos la van a ir a experimentar. Dale de comer fruta a tus muñecos, ¿no? Dale un plátano a tu muñeco, colocar frutas en una canasta y decir que las separe y las guarde en su lugar. Esto también es muy buena actividad, todas las manzanas aquí, las peras aquí, los plátanos de este lado, y de alguna manera pues también estamos enseñando a clasificar. Dar instrucciones con la fruta, dame el melón, pon las uvas en el frutero, lava la pera, cómete una uva. Y aquí aparte de darle la instrucción, de
de nosotros verificar que realmente está entendiendo lo que estamos diciendo, empezamos a incluir ya verbos, ¿no? Dame, pon, lava, come, y entonces ya va otra actividad con ellos, otro tipo de estimulación y otro juego, ¿no? Entonces, básicamente es esto lo que nosotros trabajamos con los pequeñitos. Tenemos también los signos de alarma. Esto es bien importante poder tenerlos identificados, poder observar a nuestros pequeñitos en casa para saber en qué momento nosotros tenemos que llevarlos con un especialista. Cuando nuestros niños, hacia los 3 años más o menos, muestran poco vocabulario, cuando solo la familia o personas muy cercanas entienden lo que dicen, no sé si les ha pasado, pero esto pasa muy, muy constantemente, el niño ella habla, ¿no? Y nosotros, ¿qué? Y la mamá, lo que pasa es que quiere agua. Y, o sea, dijo todo menos que quiere agua, ¿no? Y solamente ellos, o incluso hay pequeñitos que solamente la mamá entiende lo que está diciendo. Entonces, cuando esto está pasando después de los 3 años, esto ya es un signo de alarma, ¿no? Se supone que el niño, no importa que diga las últimas sílabas de cada palabra, pero ya se hace entendido para más personas, ya más personas que incluso no conviven con él, ya entienden lo que él quiere. Otro signo de alarma es que no dice frases o oraciones completas, ¿no? Solamente son palabras al aire y no dice una frase, no forma una oración. Que muestra dificultad para seguir instrucciones sencillas, lo que les vengo comentando, creo que en cada diapositiva. Si el niño no sigue instrucciones sencillas, puede haber una alteración y es necesario que lo valore un especialista. Que no es capaz de nombrar objetos cotidianos y personas conocidas, que cuando se le habla no responde al estímulo. Esto también es bien importante, ¿no? Que se le está hablando al niño y no responde y no hay respuesta, y se le habla y se le grita y el niño pareciera que literal no escuchara, ¿no? Esto también es un signo de alarma. Cuando no pide las cosas verbalmente, sino llama al adulto o señala en lugar de hablar. Y esto de alguna manera nosotros como papás lo reforzamos, porque el niño solamente nos lleva a la cocina y nos señala cuando quiere algo, ¿no? Un cereal o un vaso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, sí, me está pidiendo cereal, pero a ver, se llama cereal. Mamá, dame el cereal. Cereal, se llama cereal. Y entonces decirle todo el tiempo su nombre para que él poco a poco lo vaya pidiendo de la manera adecuada. No todo el tiempo estarle dando solamente cuando señale, solamente cuando llore, ¿no? Y tenemos que estarle adivinando qué es lo que quiere. Esto también es un signo de alarma. Signos de alarma en menores de 3 años, se me fue una por ahí. No reacciona a ruidos repentinos. Esto es muy, muy importante que lo sepamos. De repente hay ruidos muy fuertes y vemos que el pequeñito no reacciona, y eso ya es un signo de alarma. La prueba de tamiz auditivo sugirió alguna alteración. Por favor, tenemos que hacerles pruebas de tamiz auditivo a nuestros hijos. Tenemos muy poca cultura sobre el tamiz auditivo y no saben todo lo que el tamiz auditivo nos puede decir acerca de la salud auditiva de nuestros pequeños. Cuando nosotros tenemos un pequeño con una alteración en la audición, si es detectado a temprana edad, podemos tener 10 posibilidades para poder hacer que ese pequeñito logre un desarrollo regular. Pero si nosotros no ponemos especial atención en esto, sí lo vamos dejando, sí vamos creyendo y comprándonos el discurso de que, ay, es que está chiquito, ay, es que está consentido, ay, es que es flojo, ay, es que su hermanito sí era, pero después él empezó a hablar. No, después estas 10 posibilidades, si tú vas a los 3, 4, 5, 6 años, se te convierten en 2 o en 1.
¿no? Y no va a haber de más. Entonces es bien importante que todos podamos fomentar la cultura del aprueba de tamiz auditivo, porque como no se hace tan inmediato como es la de tamiz neonatal, de repente, ay, es que se me olvidó llevarlo, ay, es que ya no tuve tiempo, ay, y ya después está que el pequeñito no les hace caso, que el pequeñito no escucha, que todo esto, ¿no? Entonces, seamos responsables y seamos conscientes y hagamos pruebas de tamiz auditivo, porque esto puede de verdad ayudar a muchos pequeñitos a tener una mejor calidad de vida, una detección temprana y un buen tratamiento, ¿no? Otro signo de alarma es que el pequeñito no busca la fuente de sonido, no voltea, no le truenan los dedos y no hay ningún tipo de reacción. No emite sílabas como ma, ba, pa, de repente, bueno, estas son las primeras sílabas que los pequeñitos empiezan a nombrar. Y aquí también es algo bien importante, ustedes tienen que saber que los pequeñitos con o sin alteraciones auditivas balbucean. Muchas veces llegan al consultorio y es que el pediatra me dijo que si balbuceo no hay alteración auditiva, por eso yo ya no puse mayor atención en el área, ¿no? No, los pequeñitos balbucean con o sin alteraciones auditivas. Entonces, esto no es un punto de referencia para saber si mi hijo tiene o no una alteración auditiva. No reacciona ante la voz de su mamá o personas cercanas. Ya saben que la voz de la mamá es el niño que habla, la mamá y el niño abre los ojos, voltea, busca, y si esto no pasa, estamos hablando de un signo de alarma. No intenta imitar los sonidos de su entorno, todo lo que escuchan, todos los pequeñitos, ya que de repente imitan todo lo que las personas mayores hablan. Entonces, en este caso, si no hay interés, si no muestran, si no intentan imitar sonidos de su entorno, estamos hablando de un signo de alarma. No reacciona a una melodía. Los niñitos cuando están muy chiquititos empiezan a escuchar música y ya están bailando o se mueven. Si nosotros no vemos esto, estamos hablando también de un signo de alarma. Entonces, debemos de prestar especial atención en esto, especial atención en la salud auditiva de nuestros pequeñitos, porque si nuestros pequeñitos no tienen una buena salud auditiva, no van a tener un buen desarrollo del lenguaje. No van a tener un acceso, no van a tener la oportunidad de poder vivir, por así decirlo, su proceso evolutivo del lenguaje de manera natural, de manera normal. Ahora bien, es importante también que sepan que los pequeñitos con la eclosión lingüística, por así decirlo, se da a los 18 meses de edad. Antes de los 18 meses de edad no podemos hablar de una alteración en el lenguaje porque no ha habido una eclosión lingüística, no ha habido esta etapa en la que nosotros podemos empezar a valorar ya si hay o no un retraso en el lenguaje, ¿no? Entonces es a los 18 meses, no vengan antes de los 18 meses para decirme que su hijo todavía no dice mamá, todavía no dice papá. Vamos a esperar a esta etapa para entonces nosotros poder valorar al niño. Ajá. Tampoco vengan después de a lo mejor a los 4 años, es que mi hijo no pronuncia la R, es que mi hijo no pronuncia la S, es que mi hijo... Tenemos el fonema R, R y S son los fonemas más complicados y los últimos fonemas que los niños aprenden. Y tienen hasta los 6, algunos autores dicen que hasta los 7 años más o menos para que ellos puedan adquirir estos fonemas. Entonces, si tu niño tiene 6 años, 6 y medio y todavía no pronuncia la R, bueno, vamos a darle tiempo. Si después de los 7 años sigue con lo mismo, entonces ya estamos hablando de un problema en la articulación, ¿no? Así es, en la articulación del fonema. Entonces, debemos de tener mucho cuidado también con esto. Han llegado pequeñitos, sobre todo colegas que estén escuchando esta plática. La mayor parte de las veces que piden a los niños ser derivados en la escuela con un especialista, los mandan con el psicólogo. Ajá. Y a veces el psicólogo no tiene ni idea de las alteraciones del lenguaje ni todo esto, y empezamos a hacer diagnósticos, y lo peor es que empezamos a hacer etiquetas de nuestros pequeñitos. Hemos tenido pequeñitos en el consultorio con ecolalia. La ecolalia es que el niño, tú dices una frase y el niño la repite, así a grandes rasgos,
y hola, ¿cómo estás? Y el niño te dice, hola, ¿cómo estás? Y yo bien, ¿y tú? Y él dice, yo bien, ¿y tú? Y entonces nos llega un pacientito, un pequeñito al consultorio con ecolalia, diagnosticado por psicólogo con esquizofrenia, referido ya a un psiquiatra para que el pequeñito fuera medicado. Y entonces, o sea, si van al psicólogo, lo que hacemos de repente muchas veces es, bueno, pues si lo trajo el psicólogo, el origen tiene que ser psicológico, ¿no? Y aplicamos nuestras pruebas y todo esto, y a fuerza esperamos encontrar algo psicológico, y resulta que es esquizofrénica y que hay que mandarlo con el psiquiátrico, no sé qué. Y estamos hablando de una alteración en el lenguaje asociada a otra condición, a otro trastorno que probablemente puede ser TEA o no sé, pero no, o sea, diagnostican, etiquetan y mandan. Han llegado pequeñitos diagnosticados y medicados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que eh, medicados ya, que los mandan, y nosotros sabemos o hemos aprendido que el lenguaje de alguna manera regula nuestra conducta. Si nosotros podemos expresar nuestras emociones, si nosotros podemos decirle a alguien lo que sentimos, y en situaciones como el enojo y todo esto, podemos expresarlo, digo, eso nos da un alivio, pero cuando tú tienes una alteración del lenguaje, cuando un niño tiene una alteración del lenguaje, no puede regular su conducta. De alguna manera tiene que comunicarse, de alguna manera tiene que decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto me enoja. Y entonces empiezan a mostrar alteraciones en la conducta, que es lo más común, pero entonces, como no estamos acostumbrados a valorar a nuestros pequeñitos de manera integral, no, ya tiene trastorno por déficit de atención y hiperactividad y sabe que necesita medicamento, hay que llevarlo con el neurólogo. Y no es así, no es así, y no se dan cuenta que hay una alteración en el lenguaje, o sí se dan cuenta porque tienden a ser de repente bastante notorias, pero no lo asocian a la alteración de la conducta, ¿no? Entonces es bien importante que nos acostumbremos a valorar a nuestros pequeñitos en todas las áreas de desarrollo, en el área motora, que tiene mucho que ver con el área del lenguaje, esto es ya tema de otra conferencia, pero el área motora tiene mucho que ver con el área del lenguaje, en el área cognitiva, en el área afectivo, psicoafectiva, y en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces tenemos que valorarlos, tenemos que valorarlos de manera integral, ¿sí? No solamente, como yo soy psicólogo, bueno, pues le tengo que aplicar sus pruebas psicológicas y lo que salga, no. Hemos sido de repente bastante, no atacadas, pero sí criticadas de repente por licenciados en comunicación humana, que nosotros, que psicólogos, que no podemos dar terapia del lenguaje, que no estamos formados como terapeuta del lenguaje. No, y les doy toda la razón, pero sí podemos instruirnos un poco, porque regularmente, como les comentaba anteriormente, en las escuelas, si están hablando de referencia, los primeros especialistas que refieren son a los psicólogos. Entonces es nuestra obligación poder informarnos de todo esto para poder ayudar de verdad al pequeñito y ayudar a los papás, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé todo, ojalá lo supiera yo todo, porque esto se traduciría a mejor calidad de vida para muchos niños, pero estoy bastante bien respaldada, formada por el Colegio Mexiquense de Audición y Lenguaje. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, no duden en escribirme. Si no la sé, con mucho gusto yo se los investigo. Y en colegas que necesiten, que quieran algún material, yo se los puedo compartir con mucho gusto. Esto es pues lo que yo les puedo compartir en este momento. En algunas otras ocasiones, porque el mundo del lenguaje es muy amplio, pero esto está más pensado para papás, para poder apoyarlos en este tiempo de contingencia en los que muchos siguen sin salir y están los pequeñitos en casa. Entonces podemos jugar con ellos y a la par pues ir estimulando esta parte tan importante de su desarrollo, que es el lenguaje. Bueno, pues muchas gracias, Naivit.
Es muy interesante todo lo que tú nos comentas, esa estimulación del lenguaje, la valoración también oportuna, ¿no? Acerca del funcionamiento del mismo. Es sumamente interesante lo que nos has compartido el día de hoy, algunas cuestiones también para ir detectando y poder hacer referencias oportunas. Mencionabas en esta cuestión de ir haciendo algunas situaciones directamente ya en casa, ¿no? Algunos ejercicios ya en casa. De lo que tú has percibido, ¿no? De todo este proceso de contingencia, ¿cuál han sido como las asesorías más recurrentes que has tenido con relación a este tema? Estamos hablando de estimulación del lenguaje en casa. Fíjate que me llega mucho esta parte de la R, ¿no? De la articulación de fonemas, esta parte que los niños, que los pequeñitos no pueden todavía articular ciertos fonemas, pero como bien ya se los comenté, hay ciertas edades para esto, ¿no? Es básicamente lo que más tratamos, eso y lo de ayudas auditivas, ¿no? Y no que me hayan llegado como sí, sino que se han detectado en el consultorio, ¿no? Que los pequeñitos llegan con alteraciones, con problemas de aprendizaje y todo esto, y entonces nosotros lo primero que hacemos es valorar audición, y bueno, y por ese lado por ahí hemos detectado algunos pequeñitos que tienen alteraciones en la audición que de manera directa impactan en el desarrollo del lenguaje. Entonces, por lo que yo estoy escuchando, también esta detección a veces no es de primer momento, sino tras una evaluación, tras algún trabajo también a lo mejor más lúdico, es cuando se empiezan a identificar ese tipo de situaciones en niños y niñas. Fíjate que les comentaba yo sobre lo del tamiz auditivo, que es así básico para poder detectar alteraciones auditivas. Pero sí, si nosotros somos unos papás que estamos observando y que tenemos por lo menos esta información que es como muy básica de los signos de alarma y todo eso, nos podemos dar cuenta cuando nuestro pequeñito tiene alguna alteración auditiva que está impactando en el área del lenguaje. Okay. Bueno, pues ya para ir cerrando nuestra conversación, Evito, ahí colocabas algunos teléfonos de contacto. Si tuvieran alguna inquietud, algún otro espacio donde puedan localizarte. Sí, claro. Bueno, nosotros estamos aquí en el consultorio de Ipsica, nos pueden hablar directamente para acá, pero también estamos en un consultorio privado también por Santa Rosa, es de la Asociación del Colectivo Leiten. Los números son 951-253-1133 y 951-151-3268. Y bueno, también comentarte y compartirte, si me lo permites, que nosotros iniciamos operaciones ya como gabinete auditivo. Entonces, papás, colegas, maestros que quieran referir niños para audiometrías, para tamiz incluso, nosotros empezamos ya operaciones, igual los mismos números pueden ir agendando. Estamos trabajando este gabinete clínico audiológico con el respaldo de la Fundación CEICA México Escucha. Y entonces, bueno, pues estamos bastante bien respaldados y nosotros ya iniciamos operaciones por si necesitan algún estudio audiológico para los pequeños. Sí, claro, esta información es muy valiosa tanto para quienes estamos en consultorio para la referencia, también como para docentes que pueden estar en algún momento también con alguna inquietud en relación con algún alumno, alguna alumna, y como dices, no, también padres y madres de familia, que bueno, al no ser quizás un tema no tan común, a veces es complicado encontrar como el lugar donde pudiese como brindarles una atención especializada y que bueno, también se tenga la confianza de que todos los procesos que se llevan allá, como tú dices, tienen un sustento, ¿no? Y todas las asociaciones que dices que bueno, ahora también están al respaldo también de las acciones que están realizando. No sé, cursos, algún tema de talleres que tengas por ahí pendiente ya para ir finalizando. Sí, de hecho tenemos para el 18 de marzo, ya la siguiente semana, un taller sobre adecuaciones estratégicas y situaciones de aprendizaje para alumnas y alumnos sordos. Esto es para quienes ya hayan tomado anteriormente con nosotros el diplomado de educación integral en alumnos sordos. Es como un taller de práctica y de seguimiento. Y próximamente, para el 26 de marzo, tenemos un taller sobre el trabajo de terrores nocturnos, me parece.
a través de algo así. Entonces, yo, de todas formas, sigan nuestras redes sociales, ahí está toda nuestra información, nuestras ofertas educativas, es Leiten, Centro Psicopedagógico de Apoyo y Capacitación Integral, y ahí subimos nosotros todas las ofertas y los cursos que tenemos en este momento. Muy bien, pues entonces ahora sí vamos a concluir esta conferencia. Muchísimas gracias, Naivit, por haber aceptado la invitación a hablarnos de este tema tan importante como es la estimulación del lenguaje desde casa y bueno, muy pertinente también por la situación de contingencia que aún prevalece, ¿no? Actualmente. Y bueno, les invitamos a las personas que nos escuchan también a seguir nuestras redes sociales, a escuchar también las otras conferencias que ha habido por parte de esta Red de Crianza para el Apoyo y el Aprendizaje, que como les comentaba al principio, tiene como objetivo precisamente acercarnos a esta información psicoeducativa y que, bueno, nos pueda permitir también conocer profesionistas como la maestra Naivit, que nos visita el día de hoy, en este ciclo de conferencias con temas muy interesantes y de mucha utilidad precisamente para todo el auditorio. Pues bueno, cerramos entonces con éxito esta siguiente conferencia del día de hoy. Mi nombre es Miriam Aurora Ríos Salieri y fue un gusto poder compartir nuevamente. Nos vemos en el siguiente mes. Hasta luego y muy buenas tardes. Hasta luego.